martes. Está con nosotros Tomás Espinosa. Buenos días, oiga, favor, ¿qué me hace? Y Sugar también, ¿o no eres Sugar? Pues cada quien, ¿no? Digo, ¿sí o no? No. No, Sí, nada más en la obra. o se te ando ofreciendo. Sí me lo han propuesto, y sí me lo han propuesto. Antes me dijeron, Ay, oiga, a ver, quieres ser? Oye, ¿qué opinas de eso? ¿de qué? De los Sugar. Pues yo creo que va dependiendo de cada persona. A mí la neta antier me escribieron, ¿no quieres ser mi sugar por WhatsApp? Ay, Así de plano. sin pruebas no lo confirmamos. Yo sí le creo. No le creo, así de plano. Sí, así de plano. Y yo pues diciendo, o sea, como que ¿qué te piensas? Como que ¿por qué yo Que tendría soy millonario. Sí, exactamente. Que soy millonario y que tengo más de 60 años, no. Entonces, bajo esas premisas, no. No por eso no vas a creer en el amor y que alguien se enamore de ti. Claro, así, exactamente, ¿verdad? así como esté, pues, güey. Eso es lo que yo no estoy muy de acuerdo con los Sugar. O sea, está padre e interesante el concepto, pero siempre y cuando haya amor o de perdido atracción. Pues ¿verdad? es que si no, ya no es. Oigan, este tema lo vamos a traer otro día mejor para Otro día decir todo. hablamos de los Sugar. Porque ahí entrando ahorita al estudio me dijeron, no voy a decir quién, que cuando el dinero se acaba, el amor se va por la ventana. Bueno, eso sí. Bueno, pero bueno, ese es tema de otro programa. de otro Ok. programa. Esposo, no me dejes. Hoy el tema es vencer nuestros miedos internos. Vencer nuestros miedos internos. Y para esto déjenme ilustrarles, la semana pasada no vine con ustedes, chicas hermosas, como todos los lunes, porque estaba de regreso, porque la semana pasada fui a, el fin de semana antepasado estuve en Bogotá, Colombia, que por cierto es increíble la ciudad, yo no conocía Uy, Bogotá, sí. la ciudad es increíble. ¿Está bonito? Muy bonita, tiene una magia, un espíritu increíble. Y fui a una certificación porque me fui a ser experto en dinámicas de alto impacto. Y vivir las dinámicas de alto impacto son dinámicas, si no extremas, sí que de alguna manera ponen un poquito en cuestionamiento tus propias creencias y tu propia seguridad. ¿Qué significa dinámicas de alto impacto? Una dinámica de alto impacto es para trabajar, por ejemplo, con equipos, con grupos, en empresas, pero la dinámica lleva un sello específico. ¿Por qué? Porque te saca a ti como individuo de una zona de confort y te confronta con tu mismo miedo interno acerca de lo que vas a hacer. Porque una de ellas fue caminar sobre fuego, sobre brasas. ¿Y lo hiciste? Y lo hice, sí, claro, por supuesto. Tengo mi papelito de certificación. Dices, a eso fui. A eso fui a certificarme, pero si realmente dices, caray, voy a caminar sobre brasas. Y no caminas una vez, caminas como eres experto, vas a eso, a certificarte, caminas cientos de veces sobre caminitos de 5 o 6 metros, cientos de veces. Pero, ¿y eso en qué te ayuda? O sea, ¿tu miedo era el fuego y caminas sobre fuego o va más allá? Va más allá, porque finalmente es una estructura que te paraliza cuando sientes algo que quieres hacer y entonces confrontas eso ante cualquier situación, nada más el fuego y te rompe. Y otra de las dinámicas de alto impacto es caminar sobre cristales. ¡Ay, Dios! Caminar sobre cristales, caminar sobre vidrios. Y entonces, esta a mí sí me impactó muchísimo y quiero partir de este ejemplo para un poquito ahí en el esquema de cómo rompemos los miedos. Cuando caminé sobre cristales, entro a una sala semioscura, únicamente con iluminación y música muy tenue. Creo que ahí está el video. Por ahí está un video de mi caminata sobre cristales. Y entonces entro, ¿verdad? Y lo primero que veo es la cama de cristales. Y entonces viene a mi mente una imagen de mis 13 años, de mi adolescencia, que yo caminé por un baldío, iba a un mandado que me manda mi mamá, y estoy caminando sobre los cristales. Esto que estoy pisando son cristales completamente descalzo, ¿sí? Y entonces es un caminito, entonces cuando yo llego y me siento y veo la atmósfera, viene a mi mente cuando yo me entierro caminando en un lote baldío, un cristal. ¿Ibas descalzo? Traspasó el tenis. Ok. Traspasó el tenis que yo tenía. Y entonces, se viene esa imagen, y entonces me crea a mí una sensación de angustia. Sí, te transportó. Me transportó exactamente de una sensación de angustia, de un futuro que venía en los 5 siguientes minutos que yo iba a vivir la caminata. Y entonces me empezó a paralizar porque dije, me voy a cortar. Como aquella vez. Como aquella vez, exactamente. Entonces, la primera cuestión cuando trabajas los miedos es, número 1, identifica tu miedo. Y entonces yo estaba identificando ahí precisamente la parte donde yo tenía temor a eso. Número 2, generalmente los miedos están sustentados por supuestos que nosotros tenemos. Sí. Entonces, el supuesto que yo tenía era, voy a caminar, me voy a cortar y me voy a traspasar. Ahora, aquí iba descalzo, completamente descalzo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta parte hay que trabajarla. Estos supuestos, estos paradigmas que envuelven cualquier situación de angustia, habrá que transformarlos. Entonces yo me senté y dije, a ver, estoy en un evento de talla internacional, hay un equipo profesional que está soportando todo esto, ya pasó gente sobre eso adelante de mí, no me va a pasar nada, y entonces cambias el paradigma, cambias el supuesto, ¿sí? Y entonces ante esa situación de angustia exacerbada, lo cambias y entonces caminas. Obviamente la tercera parte es sí, ten tus precauciones, porque si has vivido con una angustia y con un miedo muchas veces,
cambias el supuesto, cambias el paradigma, pero sí hay que tener un poquito la cuestión de claro. precaución. Por algo tenemos miedo. Por algo tenemos miedo. Entonces yo ante eso seguí las indicaciones precisas y fui caminando como me indicaron que tenía que caminar. Terminé y no me pasó absolutamente No te cortaste. nada. Nada. ¿Cómo, A ver, ¿cómo Lidia. aterrizas esa vivencia? ¿Cómo lo aterrizas a la vida? ¿Cuáles son los miedos que tú ves más arraigados en la gente? Mira, tenemos miedo a muchas cosas. Por ejemplo, tenemos miedo a casarnos, tenemos miedo a divorciarnos, tenemos miedo a que nos corran, tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a una enfermedad. Pero todo esto que te platico, viene alrededor a estos supuestos y estos paradigmas que me hacen a mí, porque si le pasó a alguien, me va a pasar a mí. Ya. Como me dijo mi mamá, me va a pasar a mí. Uy, sí Como es ¿me cierto. explico? Entonces, Claro. ay, caray, ¿a poco me pasa, verdad? Ya me subió la ronchita. Ay, Dios, ya es cáncer. Espérame tantito, o sea, esas Ni son sabe. ideas y supuestos que tenemos del entorno en el que vivimos. Entonces la cuestión es empezar a cambiar esto. Que así de sencillo, Es un proceso complejo, delicado, que lleva sus pautas, pero se pueden empezar estos cambios. ¿Qué te dices, por ejemplo, si tienes, me hace mucho sentido lo que mencionas, tienes miedo a la muerte porque te pasó, a nosotros nos sucedió que yo muy chiquita vi a una persona que sufrió mucho de cáncer familiar y miedo para toda la vida. Soy de las personas que ve una ronchita y sí pienso lo que tú dices, ¿no? Entonces, ¿qué se dice uno? Primero, ¿cómo conceptualizas tú la muerte? Número uno. Primero, entonces hay que darle ese sentido. A ver, Triste, malo. ahora, es un proceso inevitable que tenemos los seres humanos. Lo único que tenemos seguro es la muerte. ¿Sí? Número dos, ¿qué es para ti esta parte del desapego de los seres? Porque finalmente cuando tememos morir es porque tememos perder entonces el contacto que tenemos de inmediato con nuestros seres queridos. ¿Qué pasa si no estás ahorita aquí? Es decir, generalmente tú, Claudia, por ejemplo, tienes miedo a la muerte porque inmediatamente supongo que te evocas a tus pequeños. Y entonces, ay, mis hijos, ¿qué? Pero ojo, ¿verdad? Ay, mis hijos. Ay, mis hijos. Pero el día de mañana podemos no existir de un segundo y la gente que está a nuestro alrededor sigue viviendo como tal. ¿A qué voy con esto? La connotación, las ideas, los paradigmas que tenemos de las cosas, tenemos que reubicarlos. Número 3, dices, a ver, una ronchita, una manchita, ¿así salen todos los cánceres? No. Entonces, es esta parte de reconceptualizar lo que para otros puede dar una imagen de un riesgo muy latente cuando no es cierto. Pero justo lo que dijiste de que, ok, como quiera vamos a tener precaución, me veo una ronchita, Voy y voy me con un checo. dermatólogo, no me Exactamente. lloro y me... Y me tiro ya a la cama. Estresada, ajá. Exactamente. O lo niego, ¿verdad? Pues no, sí. no es nada, no es nada. Exactamente. Oye, ¿tienes miedo a perder el trabajo? A ver. ¿Qué podemos hacer, verdad? ¿Qué podemos hacer ante el miedo a perder el trabajo? No ¿Por qué no faltar. Exactamente. No llegar tarde, ¿Por qué no sí te... trabajar. Exacto. O sea, ¿por qué no te enfocas en las cosas que te van a dar un sentido de seguridad de lo que estás temiendo tener? Entonces, no llegar tarde, no faltar, ser productivo, responder con lo que te piden. Oye, ¿tienes miedo a que te divorcies? A ver, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes Cuidar que tu enfocarte matrimonio. en cuidar tu matrimonio, como en la comunicación con tu pareja, etcétera, etcétera. A ver, ¿los miedos son positivos? Sí, porque algunos miedos catapultan, otros miedos paralizan. Sí. Pero entonces hay que entender cuáles son los que nos están paralizando, de dónde viene, cuál es la causa, qué supuesto tengo que cambiar y qué precauciones tengo que tener cuando voy cambiando de estado. ¿Sí me explico? Porque justo es eso, el miedo es una respuesta natural, pero la acción que vamos a llevar a cabo es o me paralizo o hago algo al respecto. Exactamente, así definitivo, ¿verdad? Porque no van a desaparecer, es parte inherente y sea una cuestión de nuestro cerebro. Entonces no podemos de alguna manera quitarlo de ahí, ¿no? Hay cosas en la vida que no podemos controlar. Por ejemplo, las enfermedades de un familiar. Pues no podemos controlar, no podemos sanar a nuestra madre. Entonces, tengo miedo a que mi mamá se muera. A ver, compadre o comadre, pues nomás, entonces, preocúpate y enfócate por tener tiempo de calidad con Ajá. lo que está tu mamá presente en vida. Y Porque angus- no puedes controlar. porque no puedes controlar lo demás, exactamente. Entonces, nada más ubicarnos un poquito lo que nos está haciendo esa angustia terrible Pues sí. de las cosas de la vida, ¿no? No, y es que nos hacemos unas novelas en la cabeza. Oye, y ahorita con las redes sociales, con toda la información, Sí. no vayan a las tiendas de conveniencia porque las asaltan después de las 8 de la noche. Ah, caray, espérate, entonces, ¿qué va a pasar con nuestra vida? ¿Ya no vamos a salir? ¿Ya no vamos a hacer nada? No, nada más entonces conceptualiza de manera distinta lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, a veces reaccionamos o sobre reaccionamos con temas como COVID, como inseguridad y hacemos y nos paralizamos y dejamos de vivir. Y no podemos no estar sé, en casa. no digo que no digo que no tomemos las precauciones, pero sí hay que darle como su justa medida, ¿no? Exacto. Nomás para regresar al evento de Bogotá, Vivir Más Dinámica es una que te pone una flecha aquí una flecha de madera, te la ponen contra la pared y tienes que romperla tú solito. Vamos.
Aquí, Muy aquí, aquí en asombradas. esta parte donde no hay nada de más está la piel. Cálmate, Sí, Maggie. porque no tienes aquí no hay músculo, Aquí ¿no? no hay músculo, Está más exactamente, acá. exactamente. O sea, te sentías el 007 Me, allá. me sentía Calimán. No, ustedes están muy chiquitas, pero yo creo No, que la sí sé gente quién es. se acuerda de Calimán. Oye, otra de una varilla de acero corrugado de 2.75 metros también aquí con otro compañero y empezar los dos a caminar y empezar a doblarla. Oh. Tengo videos de eso. Sí Ay, tengo, luego eso tendrás que venir a tengo compartirlos. videos, compartirlos y luego a ver cuándo hacemos aquí una caminata sobre No, cristales. eso no, eso sí que no. No, Todo yo, menos yo eso. mejor con terapia contigo Sí. venzo mis miedos. Oye, hace como 3 años me tiré del paracaídas, acá, allá en Cuautla, Morelos, y también, obviamente, durante el trayecto iba trabajando todos mis miedos, ¿verdad? Porque dices, ay, caray, a ver qué va a pasar, y luego si no se abre el paracaídas, y me... ¿En paracaídas? ¿De paracaídas? Sí. Ay, yo como que pensé bungee y dije, No, ah, de bueno.